Un día un sacerdote, acabando de celebrar la misa, en la sacristía se le acerca un feligrés y le comenta al sacerdote diciéndole: «Padre, cómo me ha gustado el sermón que hoy nos ha dicho en la Santa Misa». Y el sacerdote le pregunta: «Hombre, me alegro mucho, ¿qué es lo que más le ha gustado de la predicación?». Y entonces el feligrés le cuenta pues lo que a él le ha parecido que era lo más interesante. Y el sacerdote le dice: «Bueno, pues muchas gracias, encomiéndeme. Bueno, pues hasta mañana si Dios quiere». Y el sacerdote comenta diciendo: «Pues esto que ha dicho este feligrés no es exactamente lo que yo pretendía decir, pero si el Señor se lo inspira, pues y le ha hecho bien, pues bendito sea Dios». Aquí estamos en el día de hoy, bienvenidos a Veamos, ese espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden aclarar ideas para vivir mejor en cristiano. Por eso en el día de hoy hablaremos sobre de qué se trata eso de la predicación. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes, amigos que nos veis hasta donde llega el amor y las bendiciones de Dios. Tenemos el lujo de invitaros a estos estudios de Nazaret TV, que es desde ahora también vuestra casa. Y como siempre tenemos entre nosotros al Padre Enrique, rector de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús de Barcelona, España, y el que les habla, el Padre Joaquín, de la diócesis de Tarrasa. Estos días, Padre Enrique, estamos recibiendo mensajes y opiniones de algunos amigos televidentes y nos ha parecido interesante un comentario que hacía una amiga nuestra, Sadit, y también, de alguna manera, Daniel, de Argentina, ¿verdad?, que nos hablaban sobre esa experiencia que a veces como feligrés se tiene de las predicaciones de los sacerdotes, porque a veces nos da la sensación de que en los predicadores a veces hay como diferencias e incluso contradicciones en lo que parece que dicen, ¿verdad? Y entonces podemos preguntar en el día de hoy sobre la predicación. Padre Enrique, ¿qué criterios nos da sobre a quién debemos creer? A ver, primero antes tendríamos que ver si esas contradicciones son reales o no. Claro. Porque el problema está en que hay muchas circunstancias que hacen que las predicaciones sean muy diferentes y no quiere decir que sean contradictorias, o al menos son solo aparentemente contradictorias. Pongamos, por ejemplo, no es lo mismo predicar en la universidad, en la capilla universitaria, donde allí hay todo científicos y gente estudiosa. Estudiosa, sí. O predicar en un pueblo donde todos son campesinos o trabajadores. Hay que predicar el mismo Cristo, hay que predicar el mismo Evangelio, pero la forma no será la misma. Y a lo mejor uno que está acostumbrado a una predicación de pueblo pequeño, se va a esa capilla universitaria, oye la predicación y dice: esta no es la fe que yo he vivido de pequeño. Y a lo mejor es porque se asombra de la forma de predicar tan diferente de la que tenía en casa. Pero a lo mejor están predicando lo mismo, aunque con diferentes tonos para entendernos. Claro. Entonces, una cosa es dónde se predica, a quién se predica. No es lo mismo predicar a unos niños que se preparan a la primera comunión, claro, que a unos sacerdotes que se están preparando para la ordenación sacerdotal. Hombre, claro. No es lo mismo. Es otro nivel, claro. Entonces, no se puede decir, claro, si la misma persona oye las dos predicaciones sobre el mismo evangelio, dirá: esto parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y tiene que ver, pero no... Bueno. Después hay también, cuando oye a un sacerdote, hay que ver también la formación de cada sacerdote. No es lo mismo un sacerdote que viene de una diócesis muy pequeña, de un pueblo, de algún país de misión, y que por lo que sea pues viene ahora a España o a cualquier país de otro y predica
de forma muy sencilla, pero bien. O un profesor de la Gregoriana, de la Universidad Gregoriana, que se pone a predicar y dices, ahora, ¿este de qué habla? O sea, quiero decir... ¿Qué alturas tiene esto? ¿Qué alturas? Y empieza a hablar, pues, de ese evangelio, las palabras en griego, lo que quieren decir y no quieren decir, y dices, no entiendo nada de lo que está diciendo este hombre. Entonces, nunca, quiero decir, hay cosas que pueden parecer contradictorias en sí mismas y no lo son. O, por ejemplo, también hay gente que tiene una espiritualidad y a partir de esta espiritualidad intenta poner todas las predicaciones con un tono que se dé a eso. Uno tendrá la espiritualidad del agradecimiento y todo es agradecimiento a Dios y tal, y acción de gracias. Y otro será sobre todo, porque es más pasionista, pues sobre la pasión de Cristo y entonces todo se irá ligando a lo que fue la pasión y muerte de Cristo. Otros, cada uno con una espiritualidad propia, dirá lo mismo pero con acentos diferentes. ¿Podemos decir entonces que se contradicen? Claro, si es solo eso, no hay contradicción. Después también hay unas contradicciones falsas y contradicciones reales. Entre las falsas pasa como en la Biblia, ¿no? Y pongamos un ejemplo, si me permites, en la Biblia. A ver. Génesis 1, primer capítulo del Génesis. Dios va creando en 6 días, tal, y crea el sol, la luna, la luz, llega a los animales, y después de los animales crea al hombre. Hombre y mujer los creó. Bien. Y vio Dios que todo eso era cosa buena. Segundo capítulo. Crea al hombre, primero. Y después va creando los animales para ver si hay alguno que le sirva al hombre. Y viendo que no hay ninguno, crea a la mujer. ¿En qué quedamos? ¿Quién creó primero, a los hombres o a los animales? Y entonces dices, no, es que ¿cuál es el fin de cada una de las lecturas? Ahí tienen fines diferentes. El fin primero es un orden cronológico en el cual se crea al hombre, hombre y mujer. Tiene una importancia radical. ¿Cuál es el del segundo? Hacernos ver que la mujer no es un animal cualquiera, no es un animal. Menos mal. Un animal cualquiera no, es un animal racional como el hombre, claro. ¿Me explico? Con alma. Entonces, de esta forma se nos hace entender que aunque muchos trataban a la mujer como si fuera un animal, la mujer no es ningún animal y tiene la misma dignidad del hombre. Claro. Esto, mira, hago un pequeño, me salgo del tema del guión, ahora que me viene en la cabeza, ¿no? Esto es como, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años criticaban mucho a algunos ateos a la Iglesia porque decían, la Iglesia en los primeros siglos consideraba que la mujer no tenía alma, decían. Y entonces decía, pero ¿cómo pueden haber llegado a una conclusión tan falsa como esta? Y entonces decían, sí, porque hasta el siglo IV, no me acuerdo si era el concilio de Nicea o el de Constantinopla, hay un punto del concilio que dice que vienen condenados todos los que digan que la mujer no tiene alma. Pues quiere decir que hasta ese momento, que no lo ha condenado, pues la mujer no tiene alma. Claro, eso es no entender nada de lo que es un concilio. Los concilios lo que hacen es condenar aquellas cosas que alguno dice que son falsas, pero no tiene por qué decir todo lo que es verdadero, sino condenar lo que es falso. ¿Por qué sabemos que desde el primer momento la mujer siempre se ha considerado con alma? Hay una razón explícita. Porque siempre se ha bautizado a las mujeres y no se bautizan los animales. Claro. No se bautiza a quien no tiene alma, solo a quien tiene alma. Claro. Y desde siempre, desde el primer momento, aún más. La misma Lidia, ¿no? San Pablo cuando entra en Grecia, ¿no? La primera que bautiza es una mujer. Es verdad. ¿No? Entonces la primera europea que bautiza a San Pablo es una mujer. Lidia. Sí, Lidia. sí. Entonces dices, bueno, pues, pero a veces nos quieren hacer dudar diciendo, ¿ves? Si no lo prohíben hasta este año, es que no lo ha sido y se lo han inventado en ese momento. Claro. ¿No? Lo mismo que muchos protestantes van diciendo. Ah, no, mira, el dogma de la Inmaculada o el dogma de la Asunción. Hasta el siglo XIX o el XX no creían en estos dogmas, porque no eran dogmas, así que no se creían. No, se ha creído siempre, pero se explicita en un momento concreto de la historia. Pero es una fe que viene de siempre. Entonces, bueno, por eso digo, hay
algunas cosas que aparentemente son contradictorias, pero no. Es que un texto quiere decir una cosa para potenciar lo que es la creación, y el otro es para potenciar la bondad de lo que es la mujer y la dignidad de la mujer. Por eso, aparentemente contradicciones, otras que no. Esto por parte de la misma escritura, esto podría pasar por parte del predicador, que queriendo potenciar una cosa u otra, uno le vea, dice, ¿esto cómo se come? Claro. Si aquí me ha dicho esto y ahora me dice otra cosa. Hombre, de hecho, la palabra de Dios, como es de Dios, entonces de la misma palabra se pueden sacar ideas, yo no digo contradictorias, pero muy diferentes a veces unas de otras, porque claro, ahí Dios mete su sabiduría y a veces pues hay la diferentes Dios, interpretaciones. Sí, tiene una cosa muy buena la palabra de Dios, que no está hecha como un libro de filosofía. Claro. O sea, de filosofía, me explico, la filosofía clásica o la filosofía aristotélica. Tiene unos principios, la filosofía, y se desarrollan los principios. Pero resulta que la Biblia es mucho más inteligente. Por ejemplo, Jesús no nos marca diciendo unos principios básicos fundamentales, que los hay, pero no explica con principios, sino muchas veces con parábolas. Y cada parábola tiene como círculos de interpretación, que después vas viendo y se van ampliando. Exactamente. Y entonces es lo que llamaba la interpretación circular, que cuanto más estudias, cuanto más lees, cuanto más te aproximas a la palabra de Dios, te vas viendo nuevos significados, y unos dicen, esto no estaba, esto estaba, pero no lo veías. No lo veías. Claro. Y luego lo ves que está. Claro. Entonces dices, bueno, entonces, ¿hay una sola interpretación para la palabra de Dios? No. Hay una, y en algunos casos normativa. Pero después te das cuenta que hay mucho más detrás. Y que todo tiene detalles y detallitos que nos hacen pensar en nuevas interpretaciones que no son nuevas, ya estaban previstas por el Señor cuando las puso. Claro. Pero que para nosotros se nos hacen nuevas porque con nuestra ignorancia primera no veíamos todo eso. Y lo que no vemos también, aunque creamos que vemos. Claro. ¿Me explico? Que no hay... Y luego también hay una indicación muy interesante y muy cierta que dice, no se puede interpretar un versículo o un pasaje de la Biblia o de la palabra de Dios si no es a la luz de todo lo demás, porque si no, no entiendes. Como aquella anécdota de aquel que dice, la Biblia dice que Dios no existe, porque hay un verso de la Biblia que dice, Dios no existe, y continúa diciendo, dice el impío en su corazón. Hombre, claro, lee el contexto, porque muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo actualmente, con alguna carta de San Pablo que dice, las mujeres, sed sometidas a vuestros maridos. Pero claro, San Pablo dice, en el Señor, y luego habla del marido, está todo en un contexto. Si se saca un versículo, puede llegar a ser incluso contradictorio, aparentemente, y no es así. Sí, y además muchas veces cuando se coge fuera de un contexto histórico, claro, las cosas tampoco tienen mucho sentido. Por ejemplo, antiguamente se hablaba de la realeza, y con que la realeza era lo más importante, Dios es el rey. Pero es que Dios es mucho más que el rey. Con que hoy ya prácticamente no hay reyes, ya no se habla de esa realeza al mismo nivel, se habla del Dios que lo es todo, claro, mucho más que la realeza. Pero bíblicamente es el rey, porque era lo más que había en la... Entonces, continuamos y estábamos. Claro que sí. Predicación, uno puede interpretar erróneamente que hay contradicciones cuando no las hay, pero después sí que puede ser, y eso es el problema que en el fondo nos querían poner. Que es lo que nos preguntaban nuestros amigos sobre las contradicciones reales, podemos decir. Es que realmente hay predicaciones que tienen dos niveles. Uno que es tan evidente que es menos peligroso, que es el que habla contrariamente a la fe. Ahora, a mí que me venga un predicador y me dice, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Hombre. Vale, pues ya está. Ya se ve claro que ya... ¿Por dónde va? Ya no hace falta ni pensarlo dos veces. El problema es cuando, más que hablar contra la fe directamente, la manipulan. Esto era, por ejemplo, el enorme problema que tuvo la Iglesia en los primeros siglos con el arrianismo. Sí es Dios, pero ¿en qué sentido? No es el Dios como el Padre, es otra cosa, pero sí que lo es, pero no lo es. Y entonces
te manipulaban esa fe y que normalmente era por problemas políticos, porque de esta forma justificabas los ricos que oprimiesen a los pobres. Era muy curioso, ¿eh? Normalmente la mayoría de herejías son por cuestiones sociales, para que unos políticos se aprovechen de los demás. O sea, aunque la gente no entienda esto, le cueste mucho de entender, las herejías no son, mira, porque el teólogo ha decidido que esto es la verdad y el otro ha decidido que eso no es la verdad. Claro. No, es que la verdad es a favor de todos. Y cuando una cosa se falsifica, falsificando la verdad, lo que haces es cargarte la verdad social. Y eso es una cosa que se está estudiando y es muy, muy curiosa de ver. Todas las herejías llevan a que unos se pongan por encima de otros en nombre de Dios. En el fondo, todo lo que Francisco ha hecho de estos abusos de conciencia eran por aquí. Claro. O sea, que era una forma hereje de comportarse moralmente, porque lo que hacía es la gente, o algunos, con la excusa de ser superiores moralmente, aniquilar moralmente a los débiles y aprovecharse de ellos. Y él ha sido el gran luchador, el Papa Francisco, contra estas cosas. Al menos dejárnoslas muy claras, que no se puede ir contra conciencia y que no puedes violentar la conciencia de nadie. Se entiende por conciencia una conciencia que ha de estar formada, ¿eh? No una conciencia que es lo que a mí me dé la gana, que es otra historia, ¿eh? Pero bueno. Entonces, problemas del manipulador de la fe. El primer problema que encuentra el manipulador de la fe es que encuentra dos tipos de cristianos. El cristiano muy poco formado y que no huele a cristiano, y a este lo engaña como un chino. ¿Me explico? Y ¿qué pasa con este cristiano? Oye al manipulador, por un momento lo acoge con alegría y en breve abandona la iglesia. ¿No? Esto es como aquel, ¿no?, que decía que era medio chiste, ¿no?, de uno que decían, un cura moderno entra en una iglesia de párroco y empieza a predicar diciendo, bueno, no hemos de ser gente obtusa, sino que hemos de ser gente abierta. Hombre, es bueno ir a misa, pero quien no quiera ir a misa, no venga a misa, no hay problema. Quien, esto de comulgar, bueno, es simbólico, el quien quiera bien, pero no, tampoco es tan importante. No hace falta confesarse los pecados, ya los entiende el Señor y tal y cual. Y la gente empezaba a dejar la misa, dejar la misa, dejar la misa. Y al cabo de 6 meses quedan 2 personas en misa. Bueno, todavía demasiados. Y entonces le pregunta a este Seba, oiga, ¿cómo es que la gente se ha ido, pero que no les ha gustado la predicación o tal? No, si usted predica muy amablemente, muy interesante y todo, aunque nosotros somos sordos y no oímos bien, pero usted predica bien, si no se quejan de eso, pero han entendido que para salvarse no hace falta venir a misa, así que no vienen. O sea, claro. Si tú les estás diciendo Cristo no sirve para nada, pues adiós Cristo. ¿Me explico? Claro, no tiene sentido. Claro, no tiene ningún sentido. Entonces, estos que no tienen el sentido de la fe se pierden cuando hay estas predicaciones. Pero hay otro tipo de gente, que es el que tiene la fe incrustada, que a lo mejor no sabrán explicar en qué se equivoca el cura, porque el cura a veces dice cosas y uno no las acaba de entender y no sabe si dices bien, si dices mal, qué está diciendo, qué deja de decir, pero dices, uy, esto me huele mal. Tiene el sentido de la fe, que el sentido de la fe es una alarma que se enciende que dice, cuidado, aquí hay algo que no va. Y con que hay algo que no va, no me fío. Así que pongo la alarma, pongo la pantalla delante para que no me entre. ¿Me explico? Sí, ese sentido de la fe es el sentido fuerte. Y ese es un dogma de fe que los cristianos lo tienen. Claro. ¿Me explico? Lo tienen los cristianos que viven la gracia. Quien no vive la gracia no lo tiene, entonces se pierde muy fácilmente. El que vive la gracia bien, eso lo ve, lo huele y se salva. Entonces, ¿cómo saber a nivel experimental si el que predica lo que Dios quiere o no? Eso creo que es la pregunta que nos hacen nuestros amigos. Bueno, y para eso solo hay un problema, que hay que formarse. Porque ha de estar en consonancia la Escritura, consonancia con lo que es la tradición de la Iglesia y lo que es el magisterio auténtico. Cuando uno empieza a estudiar y ve que la Escritura dice una cosa,
que es consonante con el magisterio, que es consonante con toda la tradición de la Iglesia, y el cura dice otra cosa, está equivocado. Hay un problema ahí. Está equivocado. No está en sintonía. No está en sintonía con lo que es la Iglesia. Claro. Y además aquí hay un problema para mí fundamental, y esto lo he explicado 1000 veces en las homilías. El cura, cuando habla, en este caso yo, cuando hablo en la homilía, ¿puedo decir lo que me dé la gana? Parece como que no, padre. No. ¿Por qué no puedo decir lo que me dé la gana? Porque yo hablo en nombre de la Iglesia. Así que tengo que decir y explicar lo que explica la Iglesia. Claro. No puedo explicarme a mí mismo. No puedo yo ponerme como ejemplo de nada, sino el ejemplo son los santos. Y la enseñanza es la de la Iglesia de siempre, desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Toda esa enseñanza que recoge la historia de la Iglesia es la que yo puedo explicar, pero no a mí mismo. Si yo me explico a mí mismo, cuando uno vea que un cura se explica a sí mismo y lo que yo pienso y mi verdad, cambie de cura. Me explico, porque eso no es lo que decía la Iglesia. O a veces incluso cuando notamos que algún sacerdote explica cosas como con demasiada novedad, quizá por un protagonismo personal. Es aquello que algunos dicen, ¿no? Cuando dicen, mirad, la Iglesia no ha entendido nada en 2000 años, pero yo sí lo he entendido. Y ahora os explico dónde está la verdad. No, falso. Claro. La Iglesia ha entendido todo durante 2000 años. El que piense que ahora se ha descubierto la verdad es que está fuera de la Iglesia. Porque nuestra Iglesia, como dice Pablo, es la Iglesia de Cristo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el que se aparte de ese Cristo, que es el inicial y el que nos da desde la Escritura, la tradición, al magisterio, lo siento, pero no es de Cristo. Y nosotros hemos de ser de Cristo. Pues muchísimas gracias, Padre Enrique. Y hasta aquí el programa de hoy de Veamos. Esperamos que al menos haya sido de alguna ayuda para vivir mejor en cristiano y haber tenido pues, criterios para vivir en la fe. Podéis hacer vuestras propuestas, sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón. Como siempre, no os olvidéis de ver a menudo vuestra web nazaret.tv para estar al día, bien formados, como nos invitaba el Padre Enrique, y bien informados. También queremos en el día de hoy, si me permitís, saludar a algunos amigos de esta familia de Nazaret TV, de nuestro programa Veamos. Saludamos a Guido desde Ecuador, a Dolores de Barcelona, a Cila desde Quito, también Ecuador, y no te preocupes, Cila, que rezamos también por tu salud del cuerpo y del alma. Marcos también nos escribe diciéndonos que mucha gente se fueron, no se quieren ir de la iglesia por muchos motivos. Y dice él, yo no quiero irme, yo me quedo, como dijo Pedro. Sí, señor, Marcos, estamos todos con el Señor, contigo, con Pedro. Carlos Roberto, que dice de una manera muy interesante que el fin de la fe es Dios, y no los sacerdotes. Los sacerdotes son un medio, el fin es la fe en Dios. Concepción desde Miami, Pilar también rezamos para que el Señor te dé fortaleza en tu enfermedad. Guillermo, que también está muy preocupado por este tiempo de crisis que está viviendo la Iglesia, y dice que si nos arrepentimos, si recuperamos la gracia de Dios y si nos cogemos bien de la mano de María, saldremos adelante. Como dice Guillermo, a Jesús por María. Muchísimas gracias a todos y como siempre vamos a pedir esta bendición de Dios de manos del Padre Enrique. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.